acepté cuidar un lugar que nadie reclamaba y descubrí que algunos niños no descansan jamás. Esta es la historia del conteo que sostiene una oscuridad antigua, y del precio de detenerlo. El panteón donde los niños no duermen. Nadie en el pueblo lo llamaba por su nombre real. En los registros municipales aparecía como Panteón Infantil San Gabriel, fundado a finales del siglo XIX para enterrar a los niños que morían durante las epidemias. Pero nadie lo decía así, para todos era simplemente el Panteón de los Niños, y lo decían en voz baja, como si el lugar pudiera escuchar. Estaba al final del camino viejo, más allá de las últimas casas, donde el alumbrado público se rendía. Un terreno cercado por una barda baja, oxidada, con una reja que nunca se cerraba del todo, no porque alguien la olvidara abierta, sino porque siempre parecía forzada desde dentro. Las tumbas eran pequeñas. Demasiado pequeñas. Lápidas cortas, algunas de apenas medio metro, con nombres que se repetían una y otra vez: María, José, Ana, Miguel. Fechas antiguas, otras sin fecha, otras sin nombre, solo con cruces de madera carcomida. Había juguetes. Muñecas sin ojos colocadas con cuidado sobre las tumbas. Carritos oxidados alineados como si alguien los hubiera dejado jugando. Globos desinflados, atrapados entre las cruces. Nadie del pueblo los colocaba ahí, nadie se atrevía. Y sin embargo, cada mañana aparecían nuevos. Yo crecí escuchando historias, que si un niño se perdía cerca del panteón, al día siguiente amanecía enfermo, que si alguien se llevaba un juguete, algo pequeño desaparecía de su casa, que por las noches se oían risas, no claras, no alegres, sino risas cortadas, como si no supieran exactamente cómo reír. Nunca entré. Hasta esa noche. Todo comenzó con el encargo. El ayuntamiento necesitaba un registro fotográfico del lugar para un trámite de remodelación. Nadie aceptó hacerlo. Nadie quiso. Yo sí, no porque no creyera las historias, sino porque necesitaba el dinero. Llegué poco antes del anochecer. El cielo estaba gris, pesado, como si fuera a llover tierra en lugar de agua. Al cruzar la reja, sentí algo inmediato, una presión en el pecho, como cuando entras a un sitio donde no eres bienvenido. El aire olía a humedad vieja, y a algo más. Algo dulce. Avancé entre las tumbas. Cada paso resonaba de una forma extraña, como si el suelo estuviera hueco. Tomé fotografías rápidas, evitando mirar demasiado tiempo las lápidas. No por miedo, sino por una sensación persistente de estar interrumpiendo algo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un golpe suave. Como el de una mano pequeña chocando contra madera. Me detuve. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro. Provenía de una de las tumbas más antiguas, al fondo del panteón. Una tumba sin nombre, cubierta apenas por una losa partida. Me acerqué. El golpe se repitió. 1, 2, 3. Desde abajo. Mi respiración se aceleró. Quise convencerme de que era un animal, el viento, la dilatación del material, pero algo dentro de mí sabía la verdad antes de que mi mente pudiera negarla. Desde el interior de la tumba, una voz infantil susurró. ¿Ya es de noche? Di un paso atrás. El susurro se repitió, más cerca, más claro. Tengo frío, ya podemos salir. Entonces entendí algo que nadie me había dicho nunca. En ese panteón, los niños no estaban enterrados. Estaban encerrados. Y acababan de notar que no estaban solos. Retrocedí hasta chocar con otra tumba. No corrí, no pude. Mis piernas no respondían como debían, como si el suelo me sujetara desde abajo, reconociéndome. La voz infantil seguía ahí, al otro lado de la losa partida, respirando con dificultad, como si llevara demasiado tiempo sin aire. Hace frío, repitió. Siempre hace frío aquí. No era una voz distorsionada, no sonaba monstruosa, y eso era lo peor. Era una voz real, cansada, pequeña, una voz que no debería existir bajo metros de tierra. ¿Hay alguien?, pregunté, sin saber por qué lo hacía. El silencio duró apenas un segundo. Luego escuché más golpes. No solo de esa tumba, de otras. A mi alrededor, el panteón comenzó a despertar. Golpecitos irregulares, suaves, desesperados, brotaban desde distintos puntos del suelo, como nudillos pequeños chocando contra madera vieja, como uñas frágiles rascando desde abajo. Nos prometieron que era para dormir, dijo otra voz, más lejos, pero nunca despertamos. Sentí náuseas. Encendí la linterna del celular.
El haz de luz recorrió las lápidas y entonces lo vi, la tierra se movía, apenas perceptible, como si respirara. Algunas tumbas tenían grietas recientes, fisuras finas por donde escapaba un aire viciado, tibio, con olor a encierro prolongado. No mires mucho, susurró la primera voz. A los grandes no les gusta que los miren. ¿Quiénes? Pregunté, ya sin controlar el temblor en mi voz. Hubo risas. No alegres, no crueles. Risas confusas, mal aprendidas. Los que nos trajeron, dijo alguien. Los que dijeron que aquí estaríamos juntos, que no dolería. La linterna iluminó una tumba infantil con una placa de metal oxidada. El nombre estaba casi borrado, pero aún se leía la fecha de defunción, 1907. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, murmuré. La respuesta llegó en forma de coro. Todavía es el mismo día. El aire se volvió más pesado. Me di cuenta de algo aterrador, no percibían el paso del tiempo. Para ellos, el entierro nunca había terminado. Seguían esperando que alguien levantara la tapa. Seguían creyendo que pronto los dejarían salir a jugar. ¿Puedes abrir?, preguntó la primera voz. Tú sí puedes. Tú respiras fuerte. No contesté. Porque entonces lo vi. En una tumba cercana, una mano pequeña emergía entre la tierra. No salía del todo. Solo los dedos, blancos, delgados, las uñas rotas, llenas de tierra negra. La mano tembló y se detuvo. No, dijo una voz distinta, más grave, más antigua. No lo ayudes. Miré hacia el origen de esa voz. Venía del centro del panteón, donde se alzaba una estructura más grande, una especie de mausoleo bajo, sin adornos, sin nombres. La puerta estaba sellada con cadenas, por fuera. Si los ayudas, te quedas, continuó la voz. Siempre se queda alguien. ¿Quién eres?, pregunté. La linterna parpadeó. El que cuida que no salgan, respondió. El que escucha cuando lloran. El que les promete que mañana sí. Sentí pasos. No sobre la tierra, sino bajo ella. Algo se desplazaba de tumba en tumba, como si el subsuelo fuera un pasillo común. Los golpes cesaron de pronto. Las manos desaparecieron. Las voces callaron. El panteón quedó en un silencio antinatural. Vete, ordenó la voz. Aún no te toca. Di media vuelta y corrí. No miré atrás. Pero mientras cruzaba la reja, escuché un último susurro colectivo, débil, casi apagado. No tardes. Siempre tenemos frío. Cuando llegué a casa, llevaba tierra bajo las uñas. Y no recordaba haber caído. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo de cerrar los ojos, sino porque algo no me dejaba. Cada vez que intentaba relajarme, sentía la misma presión en el pecho que había sentido dentro del panteón, como si el aire no fuera suficiente. Me levanté varias veces para revisar las puertas, las ventanas, el patio. Todo estaba en orden, demasiado en orden. El silencio de la casa era tan limpio que resultaba ofensivo, como si ocultara algo. Fue en el baño donde lo noté. Al lavarme las manos, el agua arrastró restos de tierra oscura desde debajo de mis uñas. No era polvo común. Era húmeda, densa, con un olor inconfundible, tierra de sepultura. Me froté con fuerza, hasta que la piel me ardió. La tierra seguía apareciendo. Cuando levanté la vista, el espejo estaba empañado. No por vapor. Por huellas. Pequeñas marcas redondas, como si alguien hubiera apoyado la frente y las manos contra el vidrio desde el otro lado. Lentamente, una palabra comenzó a formarse entre el vaho. Frío. Retrocedí de golpe. El espejo volvió a la normalidad. No había huellas. No había palabra. Solo mi reflejo pálido, con ojeras profundas y los ojos demasiado abiertos. Intenté convencerme de que era sugestión. Hasta que escuché el primer ruido en el pasillo. Un arrastre leve, irregular, como pies descalzos arrastrándose con cuidado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Golpearon. 3 veces. Suave, preciso. ¿Ahora sí es de noche?, susurró una voz infantil desde el otro lado. Mi cuerpo se paralizó. Nos dijiste que si salíamos, dolía menos, agregó otra voz, pero nunca salimos. Me tapé los oídos. Los golpes comenzaron de nuevo, más insistentes, más cercanos. No eran golpes fuertes, eran pacientes, como si supieran que tarde o temprano alguien abriría. No abras, dijo una voz distinta, grave, conocida. Si entran, ya no se van. La voz del Sodode. ¿Está aquí?, pregunté, con la garganta seca.
Hubo risas apagadas. No, respondió la primera voz, tú estás con nosotros. La temperatura de la habitación descendió de golpe. El aliento comenzó a verse frente a mí, la luz parpadeó. Por debajo de la puerta, algo empezó a filtrarse. Tierra. Primero poca, luego más, oscura, húmeda, como si el suelo del panteón se estuviera deslizando hacia mi casa, reclamando espacio. Los golpes cesaron. La manija giró lentamente. Abre, dijeron al unísono. Ya aprendimos a tocar. Me levanté de la cama, temblando, y caminé hacia la puerta, no porque quisiera, sino porque mis pies se movían solos. Cuando estuve a centímetros de la manija, escuché el último susurro del soldode, justo detrás de mí. Si los miras a los ojos, te van a pedir quedarse. La manija estaba helada. Justo antes de tocarla, mi celular vibró en el bolsillo. El sonido rompió el hechizo. Retrocedí de golpe. Las voces se apagaron. La tierra dejó de filtrarse. La temperatura volvió a la normalidad. Miré la pantalla. Un mensaje sin remitente. Solo decía: vuelve al panteón. No todos quieren salir. No quería volver. Eso fue lo primero que pensé al leer el mensaje. Eso. Y que ya no tenía elección. Desde el momento en que las voces cruzaron el umbral de mi casa, supe que el panteón no era un lugar físico solamente. Era un punto de enlace. Algo que, una vez visto, te seguía mirando. Regresé al amanecer. El panteón parecía distinto con la luz del día, menos amenazante, casi triste. Las tumbas infantiles seguían alineadas como juguetes olvidados, y el mausoleo central proyectaba una sombra corta, inofensiva. Pero el aire seguía mal. Caminé hasta la tumba partida. La grieta había crecido. Ahora era lo suficientemente ancha para ver el interior. Me arrodillé, conteniendo la respiración, y apunté la linterna hacia abajo. No había ataúd. Solo había tierra removida, y marcas. Rasguños en las paredes internas, miles, superpuestos, hechos por manos pequeñas que habían intentado salir durante años. En el fondo, algo brillaba. Un botón. De camisa infantil. Ellos sí despertaron, dijo la voz del soldode a mis espaldas. No me sobresalté, ya lo esperaba. ¿Por qué siguen aquí?, pregunté. ¿Por qué no descansan? El soldode se acercó. Era alto, delgado, con un rostro que parecía incompleto, como si el tiempo se hubiera olvidado de terminarlo. Porque nunca fueron enterrados del todo, respondió. Sus cuerpos sí, pero no su miedo. Me señaló el mausoleo. Ahí están los que no tienen nombre. Entramos. El interior era más grande de lo que parecía. Las paredes estaban cubiertas de nichos pequeños, sin placas, sin fechas. En el suelo, juguetes viejos, trompos, muñecas sin ojos, canicas opacas. ¿Quién los trajo aquí?, pregunté. El soldode tardó en responder. Adultos cansados, dijo finalmente. Gente que no quiso escuchar. Gente que pensó que el silencio era más fácil que el llanto. Entonces los escuché. No venían del suelo. Venían de las paredes. Llantos suaves, continuos, como un eco atrapado. Algunos pedían a sus madres. Otros solo respiraban rápido, como si aún estuvieran encerrados. Ellos no quieren salir, continuó el soldode. Quieren que alguien se quede con ellos. Sentí una mano tirar de mi pantalón. Miré hacia abajo. Una niña estaba de pie junto a mí. No parecía un cadáver, parecía viva, demasiado viva. Sus ojos eran enormes, brillantes, llenos de una esperanza desesperada. ¿Te quedarás?, preguntó. Tú sí nos ves. Detrás de ella, más niños comenzaron a aparecer. Algunos caminaban, otros se arrastraban, otros solo asomaban el rostro desde las paredes. Ninguno tenía heridas visibles. Eso era lo más aterrador. No puedo, susurré. Las expresiones cambiaron. La esperanza se torció en algo más denso, más antiguo. Entonces, dijo la niña, llévanos contigo. Las luces se apagaron. El mausoleo comenzó a temblar. Los llantos se transformaron en gritos contenidos durante décadas. Sentí manos sujetándome los brazos, la espalda, el cuello. No, grité, suélteme. El soldode levantó la voz por primera vez. Basta. Todo se detuvo. Los niños retrocedieron lentamente, sin dejar de mirarme. La niña inclinó la cabeza. Vendrás otra vez, afirmó. Siempre vuelven. Salí del panteón temblando. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo sobre mi cama. Un botón infantil. Igual al que había visto en la tumba. No toqué el botón durante horas.
Lo dejé sobre la mesa, como si fuera un insecto venenoso que pudiera saltar en cualquier momento. No necesitaba tocarlo para saber que no pertenecía a mi casa. Su presencia era suficiente para alterar el aire, para hacer que las sombras parecieran demasiado largas, demasiado atentas. Esa noche, los sueños no llegaron solos. Soñé que caminaba por un pasillo estrecho, con paredes de tierra húmeda. Mis manos estaban llenas de rasguños. Cada vez que respiraba, tragaba polvo. A lo lejos, escuchaba voces infantiles contando números, pero siempre se equivocaban. 1, 2, 4, decían. Falta alguien. Desperté con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de la cama. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba a oscuras, pero distinguí una silueta pequeña, inmóvil. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí. No grites, dijo una voz suave. Si gritas, vienen todos. Tragué saliva. ¿Quién eres?, pregunté. La figura inclinó la cabeza. El que no tiene tumba, respondió. El que se quedó esperando. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Era un niño, o lo que quedaba de uno. Su piel parecía demasiado estirada, como si hubiera crecido dentro de algo que no tenía espacio. Tenía la boca llena de tierra. ¿Cómo entraste?, susurré. Nunca salí, dijo. Tú abriste la puerta cuando volviste a mirarnos. Extendió la mano. En su palma había varios botones iguales al mío. Ellos vienen pronto, continuó. Cuando empiezan a dejar cosas, es porque ya eligieron casa. Sentí un golpe seco en la pared del pasillo. Luego otro. Luego varios. Golpes pequeños, desordenados, como si alguien estuviera corriendo con pies descalzos. El niño me miró, serio. No los mires, advirtió. Si los miras, creen que los reconoces. La puerta del cuarto comenzó a vibrar. ¿Qué quieren?, pregunté, con la voz rota. El niño bajó la mirada. Que alguien los cuide, dijo. Que alguien escuche cuando lloran. Que alguien les diga que ya pasó. Los golpes se detuvieron. Escuché respiraciones del otro lado de la puerta, muchas, demasiadas. Abre, dijeron varias voces, superpuestas. Ya aprendimos tu nombre. Mi nombre. El niño se deslizó fuera de la cama y caminó hacia la pared. Antes de atravesarla, me miró una última vez. El panteón ya no es suficiente, dijo. Cuando no caben, buscan otra cosa. La puerta se abrió sola. El pasillo estaba lleno. Niños de todas las edades, algunos sin ojos, otros sin boca, algunos con la piel marcada por la tierra. Ninguno caminaba. Todos se deslizaban, como si el suelo los empujara hacia mí. No, susurré, por favor. Uno de ellos levantó la cabeza. Tú nos viste primero, dijo. Eso te hace responsable. La luz del techo explotó. Cuando volvió la claridad, el pasillo estaba vacío. Pero el suelo estaba cubierto de huellas pequeñas. Y sobre la mesa, junto al botón, había un papel escrito con letra torpe. No cabemos allá, aquí sí. No limpié las huellas. No fue por miedo. Fue porque cada vez que intentaba hacerlo, aparecían más. Pequeñas marcas de pies desnudos recorrían la casa durante la noche. Iban del pasillo a la cocina, de la cocina al baño, del baño a mi cuarto. Nunca salían por la puerta, nunca se detenían frente a una ventana. La casa ya no era un lugar de paso, era un destino. El botón desapareció al tercer día. En su lugar encontré un zapato infantil, embarrado, colocado cuidadosamente junto a la entrada, como si alguien esperara que yo lo guardara. Esa fue la primera vez que escuché la risa. No era alegre, no era malvada. Era una risa cansada, una risa de alguien que llevaba demasiado tiempo sin jugar. Ya llegaron, dijo una voz detrás de mí. Era el Sudode. Estaba sentado en mi sillón, como si siempre hubiera vivido ahí. Su rostro parecía más viejo, más seco, como si cada niño que entraba le robara un poco de forma. No pueden quedarse aquí, dije. Esto no es un panteón. El Sudode negó lentamente. El panteón solo era el primer cuarto, respondió. Cuando se llena, el eco busca más espacio. Señaló el techo. Escuché pasos. Arriba. No tengo segundo piso, susurré. Ahora sí, contestó. Un golpe sordo sacudió la casa, luego otro. La estructura crujió como si algo pesado se acomodara con cuidado. Polvo cayó del techo. ¿Por qué yo?, pregunté. El Sudode se levantó. Porque no huiste, dijo. Porque miraste, porque regresaste, y porque, aunque no lo admitas, los escuchaste.
Las luces comenzaron a parpadear. De la pared del pasillo surgió una grieta larga, vertical. De ella salió una mano pequeña, temblorosa, seguida de un rostro cubierto de tierra. «Hace frío», dijo el niño. «¿Aquí nos vas a enterrar?» «No», grité, «aquí no». Más grietas aparecieron. En las paredes, en el piso, en el techo. Niños comenzaron a salir de la casa misma, como si siempre hubieran estado ahí, atrapados entre los muros. Algunos se sentaron en el suelo, otros se recostaron. Uno se quedó mirándome fijamente desde la esquina. «No queremos dormir», dijeron. «Dormir es volver». El soldado me tomó del hombro. «Si no los aceptas», susurró, «van a buscar a alguien más. Y esa persona no va a soportarlo». «¿Qué quieres que haga?», pregunté, derrotado. El soldado me miró con algo parecido a lástima. «Cuéntalos», dijo, «todas las noches. Si te equivocas, uno desaparece». «¿Y a dónde va?». El soldado no respondió. Esa noche conté 32. 32 niños sentados, de pie, escondidos, respirando mal. Cuando terminé, uno levantó la mano. «Somos 33», corrigió. Sentí como algo se movía dentro de la casa. Algo grande. Algo que no era un niño. Después de que dijeron 33, nadie volvió a moverse. La casa quedó en un silencio espeso, antinatural, como si el aire hubiera decidido observar. Sentí una presión en los oídos, un zumbido bajo, constante, como el de una tumba demasiado profunda. «No mires atrás», susurró uno de los niños. «A eso no le gusta que lo vean». Tragué saliva. El suelo vibró levemente, no como un temblor, sino como una respiración lenta, pesada. Algo se desplazaba debajo de la casa, recorriendo los cimientos con paciencia. «Eso no estaba en el panteón», dije. El soldado apareció junto a la pared, más pálido que nunca. «Sí estaba», respondió, «solo que no tenía nombre». Las paredes comenzaron a mancharse de humedad oscura. No era agua, olía a tierra vieja, a encierro, a algo que había aprendido a esperar. «Los niños no eran lo único enterrado», continuó. «A veces, cuando no caben los cuerpos, se entierran otras cosas». Un golpe brutal sacudió el piso del comedor. Los niños retrocedieron al mismo tiempo, como si fueran arrastrados por un miedo compartido. «Eso no juega», dijo una niña sin párpados. «Eso cuida». El suelo se abrió. No como una grieta, sino como una boca forzada. La madera se partió, revelando un hueco oscuro que descendía demasiado profundo para pertenecer a una casa. De ahí salió un olor insoportable. Una mano emergió primero. No era pequeña. Era larga, huesuda, con dedos torcidos que parecían haber aprendido a agarrar en la oscuridad. Luego otra, luego algo que no quise ver completo. «No lo despiertes», susurraron los niños. «Si se levanta, nos vuelve a contar». «¿Contar qué?», pregunté, con la voz quebrada. «Las veces que morimos», respondieron. «Las veces que nadie vino». La cosa emitió un sonido bajo, gutural, como una palabra mal recordada. Los niños se taparon los oídos. Algunos comenzaron a llorar, pero sin lágrimas. «Eso se encarga de que nadie se vaya», dijo el soldado, «de que el panteón nunca esté vacío». «¿Y ahora qué quiere?», pregunté. El soldado me miró directamente a los ojos. Un relevo. El suelo volvió a cerrarse de golpe. La casa se sacudió. El silencio regresó, más pesado que antes. Los niños comenzaron a acomodarse solos, como si obedecieran una rutina antigua. Se sentaron en fila. Se acostaron en rincones. Uno se metió debajo de la mesa. «Ya sabe que estás aquí», dijo el niño sin tumba. «Ahora te va a aprender». «¿Aprender qué?», susurré. «Cómo suenas cuando prometes cuidar», respondió. «Esa noche soñé que estaba bajo tierra. Soñé que contaba. Soñé que, cuando me equivocaba, alguien me corregía desde arriba. Al despertar, encontré un cuaderno junto a la cama. En la primera página, escrito con letra firme, adulta, había una sola frase. Turno nocturno asignado. El cuaderno no podía tirarse. Lo intenté. Cada vez que lo arrojaba a la basura, volvía a aparecer sobre la mesa. Si lo quemaba, amanecía intacto, con olor a humo, pero sin una sola página dañada. Si lo escondía, los niños lo encontraban y lo dejaban junto a mi almohada, con cuidado. «Es para que no te equivoques», me decían. A los otros no se les dio tan bien. Comencé el conteo la primera noche como estaba escrito. 1, 2, 3.
Los niños respondían en silencio, no hablaban, no se movían, solo levantaban la mirada cuando mi voz temblaba. 31, 32, 33, dijeron todos al mismo tiempo. La casa vibró. Desde debajo del piso, eso respondió con un sonido de aprobación, un golpe lento, pesado, como un corazón enorme marcando el ritmo. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté al Sodode, que ahora dormía de pie, apoyado contra la pared. Abrió un ojo. Entonces alguien más toma tu lugar, dijo, pero los niños pagan el error primero. A la cuarta noche, uno faltó. Llegué a 32 y el silencio se volvió insoportable. No, susurré, no puede faltar. Los niños bajaron la cabeza. Se equivocó el anterior, dijeron. Por eso ya no está. El suelo crujió. La cosa bajo la casa se movió con impaciencia. Corrige, ordenó una voz que no venía de ningún lado. ¿Cómo?, grité. No hay otro. Un niño levantó la mano. Sí hay, dijo. Tú. Sentí un tirón en el pecho. Algo invisible me arrastró un paso adelante. El cuaderno se abrió solo, mostrando una página nueva. 33, Sdode. No, dije, yo no soy. Todavía, me interrumpió el Sdode. Por primera vez sonrió. Así empezó conmigo. Las paredes comenzaron a cerrarse, no físicamente, sino en distancia. La casa se sentía más chica, más baja, como una caja que se prepara para enterrarte viva. Ellos no duermen, susurró. Alguien tiene que quedarse despierto por ellos. El suelo se abrió otra vez. Esta vez vi más. Vi cuerpos antiguos, adultos, cuadernos gastados, ojos abiertos en la oscuridad, gente contando, hasta que su voz se apagaba. El panteón no es el cementerio, dijo la cosa desde abajo, es el turno. Los niños comenzaron a cantar. Una canción sin palabras, lenta, repetitiva, como una nana rota. Sentí como mis pies se hundían levemente en el piso. Aún puedes elegir, dijo el Sodode, quédate, o deja la casa. ¿Y ellos?, pregunté. Los niños me miraron. Si te vas, dijeron, nos vamos contigo. La casa crujió con furia. Algo no quería eso. La casa no gritó cuando decidí irme. Eso fue lo peor. No hubo temblor, ni lamentos, ni amenazas. Solo un silencio tenso, expectante, como el de algo que confía demasiado en que no tiene salida. Tomé el cuaderno. Pesaba más que antes, no por el papel, sino por lo que sabía. Si cruzas la puerta, dijo el Sodode, el conteo se rompe. Entonces rómpelo, respondí. Los niños se levantaron. No caminaron, flotaron apenas, lo suficiente para no tocar el suelo que ya no les pertenecía. Se agruparon detrás de mí, ordenados, callados. No los mires, susurraron. Si nos miras, nos quedamos. La puerta principal estaba ahí, pero ya no daba al exterior. Detrás solo había tierra, capas y capas de tierra compacta, como si la casa hubiera sido enterrada sin moverse. Siempre es así, dijo el Sodode. Nadie se va. El suelo vibró. La cosa bajo la casa se levantó por completo por primera vez. No la vi, la sentí, una presencia tan grande que no necesitaba forma. Contarás, ordenó, o te contaré. El cuaderno comenzó a escribir solo. 1, 2, 3. Las páginas pasaban rápido, nombres aparecían, fechas, turnos completos, vidas enteras resumidas en números. Basta, grité. Arranqué la última página y la rompí. El silencio fue absoluto. Los niños levantaron la cabeza. Por primera vez, sonrieron de verdad. La casa comenzó a desmoronarse desde dentro, no como un derrumbe, sino como algo que pierde sentido. Las paredes se volvieron borrosas. El suelo dejó de sentirse sólido. Nunca nadie rompió el conteo, dijo el Sodode, horrorizado. ¿Qué hiciste? Dejé de contar, respondí. La cosa rugió. Un sonido tan antiguo que parecía venir de debajo del mundo. Sentí como algo me soltaba el pecho. El peso desapareció. La puerta apareció. Esta vez sí daba afuera. Puedes irte, dijeron los niños. Nosotros ya no estamos aquí. ¿Y ustedes?, pregunté. Ahora sí dormimos. Crucé la puerta. Detrás de mí, la casa colapsó hacia adentro, como si nunca hubiera existido. Hoy, el panteón sigue ahí. Pero está vacío. Nadie recuerda a los niños. Nadie recuerda al Sodode. Solo yo. Y algunas noches, cuando no puedo dormir, escucho un golpe lento bajo el suelo. No es un conteo.
Es algo esperando a que alguien vuelva a empezar.